El tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con lo que significan los principios, la presentación de los 10 principios de la economía. Vamos a ver en este caso que la economía es el estudio de cómo las personas y las sociedades administran recursos que siempre son limitados frente a las necesidades y los deseos, ¿no? Que al parecer pueden resultar infinitos. Comprender estos principios nos permite interpretar mejor el mundo que nos rodea y obviamente, desde estas decisiones cotidianas que tomamos en nuestras vidas personales hasta las grandes políticas que moldean el rumbo de un determinado lugar o país, tienen un efecto, vamos a decir así, impactante dentro de lo que significa el desarrollo cotidiano de la sociedad. Los principios que vamos a presentar nos ofrecen una visión panorámica de cómo actúan estos individuos, los mercados y los gobiernos y de cómo estas interacciones influyen en el bienestar colectivo. A lo largo de toda esta presentación vamos a explorar conceptos tan cercanos como el costo de oportunidad, fenómenos macroeconómicos como la inflación y el desempleo, y siempre buscando, en la medida de lo posible, establecer algunos principios que nos ayuden a ver cómo la economía no es una teoría abstracta, sino una herramienta para comprender y tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria y profesional. Vamos a ver ahora el primer principio. Vamos a analizar a qué se refiere el primer principio de estos que estamos mencionando, acabamos de mencionar. Dice el primer principio, los individuos se enfrentan a disyuntivas. En economía, como vieron ustedes en la diapositiva, existen siempre disyuntivas en tanto y en cuanto los recursos, tiempo, dinero, capital humano, natural son limitados y por tanto cada decisión implica sacrificar algo para obtener una cosa. Este principio se observa tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Como en el caso que están viendo ustedes, un estudiante decide repartir, dice su tiempo entre dos materias, las empresas al reducir la contaminación elevan el coste de producción, o el Estado trata de aprovechar al máximo sus recursos y los reparte equitativamente. Son disyuntivas, ¿no? También otras disyuntivas, por ejemplo, puede ser que una persona pueda destinar sus ahorros a estudiar un curso, invertir en un negocio, pero no va a poder hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la clave es entender que toda decisión exige un análisis entre eficiencia, maximizar los beneficios con los recursos disponibles y equidad, es decir, distribuir estos beneficios de forma justa. La teoría económica, en este caso, nos enseña que estas elecciones no siempre son neutrales. Priorizar la equidad puede sacrificar algo de la eficiencia y viceversa, lo que va a obligar, obviamente, en términos de la disyuntiva, a las personas, instituciones y demás, a establecer prioridades claras. Segundo principio, cuando hablamos del coste de oportunidad, el coste de oportunidad es un concepto central en la teoría económica, porque justamente permite valorar las decisiones más allá del gasto monetario, incorporando aquellos que dejamos de hacer. Por ejemplo, si un agricultor destina su terreno al cultivo de quinoa, renuncia a los ingresos que podría obtener cultivando papa, ¿no? Por eso se dice aquí en el coste de oportunidad, es aquello a lo que debe renunciarse para obtener una cosa, ¿no? En el caso de los agricultores, o también en el caso de ir al gimnasio, ¿no? Que están viendo ustedes en la diapositiva, ¿no? El beneficio deseo principal de la persona que decida va a ser verse bien, tener una mente sana, generar disciplina, responsabilidad, pero el costo, lo que no se ve, es el tiempo, el cansancio, el esfuerzo, el dinero que va a invertir en ese sentido, ¿no? Entonces, este concepto nos ayuda a comprender que los recursos tienen usos alternativos y que elegir uno siempre supone dejar otro de lado. De hecho, incluso decisiones aparentemente simples como ir al cine implican un coste de oportunidad. El tiempo y el dinero empleados podrían en este caso haberse invertido en otras actividades como leer un libro, ahorrar o realizar un deporte.
Tercer principio. Las personas, dice, piensan en términos marginales. ¿Qué significa esto? Significa fundamentalmente que en teoría económica es necesario hacer una distinción entre el coste total y el coste marginal, así como entre el beneficio total y el beneficio marginal. Pensar en términos marginales implica evaluar el impacto de pequeños cambios en un plan de acción ya existente, ¿no? Esto es clave porque muchas decisiones no se toman de forma absoluta, sino comparando beneficios y costes adicionales. Por ejemplo, en la diapositiva observamos cambios marginales, beneficios y costes, ¿no? Cambios serán pequeños ajustes adicionales de un plan de acción que ya existía, tomando en cuenta que margen es sinónimo de borde y además considerando que los ajustes se realizan en los bordes de lo que hacemos. En cuanto a los beneficios marginales, serán aquellos que ayuden a tomar las decisiones, pero que conlleven a una mejora. En el caso, por ejemplo, a mayor cantidad de estudio, existe la posibilidad de que podamos obtener una mayor percepción del salario. Y en caso de los costes marginales, implicará una menor cantidad de coste para que el beneficio sea mayor. El caso de los salarios perdidos mientras las personas estudian. Entonces, esto significa que empezando, digamos, a pormenorizar el ejemplo que se está mencionando del estudiante, este estudiante podrá decidir si estudia una hora más, ¿ya? Y si es útil en función de cuánto mejorará su desempeño frente al cansancio o tiempo que pierde para otras actividades. El objetivo en este caso es seguir ajustando mientras el beneficio marginal sea mayor que el coste marginal. Ahora evaluando el siguiente principio, que es nuestro principio cuarto, ¿no? Dice, los individuos responden a los incentivos, ¿no? Esto es aparentemente obvio, ¿ya? Pero obviamente en economía se va externalizando y se va visibilizando y va tomando un papel preponderante. Por ejemplo, en la diapositiva vemos que el precio influye en la conducta y la toma de decisiones de diferentes actores, ya sean los poderes públicos, incentivando, generando efectos directos o indirectos a través justamente de las decisiones con relación a los incentivos, de los compradores con relación a los costes, ¿no? Una manera de incentivar a que compren es rebajar los costes y a los vendedores, obviamente, los beneficios. Consiguientemente, los incentivos van a ser aquellas fuerzas o son aquellas fuerzas que moldean el comportamiento humano. En economía se distinguen los incentivos positivos que premian ciertas conductas y los negativos que las penalizan, ¿no? Además de estos ejemplos, por ejemplo, podemos plantear aquellos subsidios, ¿no? Los subsidios, por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? La compra de algún, algún electrodoméstico o algún producto, como por ejemplo paneles solares. Esto va a incentivar a los hogares a invertir en energía limpia. En cambio, un impuesto alto al tabaco va a desincentivar su consumo. Los incentivos en este caso no solo van a afectar a consumidores y productores, sino también a las políticas públicas. ¿Ya? El caso aquí hemos visto de los gobiernos, por ejemplo, otro ejemplo puede ser que un gobierno puede incentivar el empleo juvenil reduciendo las cargas sociales para las empresas de manera que contraten menores de 25 años. La teoría económica en este caso también advierte sobre los incentivos negativos o perversos también que se les puede decir en el lenguaje coloquial, es decir, aquellos que afectan o producen efectos contrarios a los deseados, como en el caso de una subvención excesiva a un producto que puede producir sobreproducción y también desperdicio. Quinto principio. Dice, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El intercambio de bienes, en este caso, va a provocar
competencia a partir de la especialización de actividades, la accesibilidad en este sentido y obviamente el bienestar, es decir, la ganancia que se obtiene y obviamente a partir de eso fortalecer, ¿no? El vínculo de la unión entre las sociedades, entre las personas que conforman la sociedad. En este caso, la teoría de la ventaja comparativa, que justamente es la explicación a este principio, explica que el comercio es beneficioso incluso si un país es menos eficiente en la producción de todos los bienes, siempre que se especializa en aquello que produce con menor coste relativo, ¿no? Esta teoría ha sido desarrollada por un economista que se denomina, que se llama David Ricardo, ¿no? Y nos planteaba, digamos, algunos ejemplos concretos, como en el caso de si un país es eficiente produciendo café y otro produciendo automóviles, ambos se van a beneficiar al especializarse y comerciar. Este principio, consiguientemente, también se aplica a las personas y empresas, ¿no? No solamente a las naciones o a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, un panadero, poniendo otro ejemplo, puede intercambiar sus productos con un carpintero, ahorrando tiempo y recurso a ambos, ¿no? De manera que el comercio bien regulado estaría fomentando la especialización, elevando la productividad y ampliando el acceso a una mayor diversidad de bienes y servicios. Y de esa manera, obviamente, se logra el aumento o el incremento del bienestar general, que es uno de los propósitos fundamentales justamente de cualquier aplicación de medida de política económica en una determinada sociedad. Sexto principio. Dice, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en este pequeño dibujito, esas dos personas que están justamente realizando intercambio, ¿no? Que obviamente ambos se denotan que están de acuerdo y están felices, ¿no? Entonces, obviamente este intercambio, ya cuando lo llevamos a un punto de costumbre social, no se va a realizar pues en cualquier lugar, se van a establecer a partir de los mercados, ¿no? Por eso se dice los mercados se constituyen mecanismos organizadores. Bueno, Adam Smith, uno de también los economistas famosos, tiene una obra que se denomina La riqueza de las naciones. Él ha argumentado justamente la importancia capital de los mercados, ¿no? Y justamente una denominación que ha dado ha sido a través de la mano invisible, ¿no? Que le ha dado ese don, ¿no? Ese don me refiero a la explicación teórica de su funcionamiento. De manera que coordinan las acciones de estos mercados individuales para generar resultados eficientes sin la necesidad de un control centralizado, ¿no? En este sistema, concebido por Smith, las familias ofrecen trabajo y consumen bienes, mientras que las empresas contratan mano de obra y producen bienes y servicios. Todo mediado por los precios. Por ejemplo, si la demanda de trigo aumenta, el precio sube, lo que incentiva a los agricultores a producir más, ¿no? Según también Smith, esta capacidad de autorregulación va a hacer que en ausencia de fallos graves, el mercado sea un mecanismo eficiente, eficaz para asignar recursos, ¿no? Obviamente tiene esta teoría sus fallas, tiene sus detractores. Se ha demostrado que si se deja al mercado solamente actuar, puede encontrarse, como se ha mencionado, algunos fallos como el caso de los monopolios o los oligopolios, que vamos a verlo posteriormente en otros temas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, existe una idealización, pero hoy en día se reconoce que si bien el mercado se constituye en una actividad de organización, no debe dejárselos simplemente a merced de digamos, esta mano invisible, como decía Adam Smith. Es necesaria la intervención del Estado, ¿ya? Y no solamente lo promulgan, aplican estos principios los países socialistas, también los capitalistas, ¿ya? Los países capitalistas reconocen la importancia del Estado para mediar.
en este proceso organizativo. Séptimo principio. Dice, los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. Justamente lo que decíamos, la intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado. Los mercados no son infalibles, surgen fallos, como mencioné anteriormente el monopolio, que se denominan justamente también y que surgen en muchos casos también debido a ciertas condiciones denominadas en términos económicos las externalidades, ¿no? Y obviamente que puede privilegiar a algunos grupos en desmedro de otros, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de un monopolio, ¿no? Donde todo el mercado está controlado por uno de los actores que tienen mayor poder económico y presencia, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, existe la necesidad de la justificación y la justificación de la intervención del Estado. Por ejemplo, en presencia de una contaminación, por ejemplo, industrial, el mercado por sí solo no va a reflejar el coste ambiental en el precio del producto. En este caso, es el Estado que debe imponer impuestos correctivos o regular estas emisiones. Si no lo hiciera, el medio ambiente terminaría colapsando y obviamente saben ustedes que entre tanto se produzca un deterioro de nuestro medio, del medio donde vivimos, eso va a repercutir negativamente dentro de todas nuestras actividades e inclusive nuestra salud y puede incluso correr el riesgo de nuestra especie, ¿no es verdad? De llevar a una catástrofe ambiental y en desmedro de nuestra existencia, ¿no? Entonces, obviamente en este caso es necesario la intervención del Estado. La teoría económica moderna, consiguientemente, considera que una combinación equilibrada de mercado y regulación estatal suelen producir mejores resultados. Octavo principio. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Bueno, aquí el vínculo entre productividad y bienestar es directo. Los países con mayor productividad laboral, como Japón, como algunos países, ¿no? Japón, Alemania y etcétera, ¿no? Que justamente, bueno, con sus problemas en ciertos momentos, han tenido o han demostrado unos niveles de vida, digamos, relativamente expectables, ¿no? Y esto se ha producido porque han tenido la capacidad, ¿no? De la productividad en el sentido de la generación de bienes y servicios de manera eficiente. La teoría del crecimiento económico señala que la inversión en capital humano, educación, salud, capital físico, infraestructuras, maquinarias y capital tecnológico, innovación y digitalización, por ejemplo, son esenciales para elevar la productividad, ¿no es verdad? O sea, es que a veces se parece sentido común, pero a veces no se lo realiza, ¿no? Muchos países, en el caso de Bolivia, a veces invertimos más en algunos de estos factores, por ejemplo, infraestructura, tecnología, pero a veces dejamos de lado la capacitación a los recursos humanos, que en realidad es lo principal y lo fundamental, ¿no? Muchos países han logrado desarrollar porque tienen recursos humanos cualificados. Bueno, en Bolivia ya conocen ustedes un poco la realidad. Muchas veces eso no funciona. Aquí, lastimosamente, tenemos un ambiente muy politizado, muy político a veces, donde no se premia el talento, sino más bien se premia la hazaña política, ¿no es verdad? Y obviamente, ojalá en algún momento se pueda cambiar. Entonces, un ejemplo de esto es el caso, bueno, ya les había mencionado, de países donde deciden modernizar sus procesos, ¿no? Y obviamente van a comenzar no solamente invirtiendo en la tecnología o en los recursos, sino capacitando a sus recursos humanos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, después de capacitarles, si se incrementa adecuadamente sus ingresos, se les da una mejor calidad de vida y se les valora, ¿no es verdad? Toda esa conformación profesional. Entonces, seguramente ese proceso va a avanzar, va a desarrollar en beneficio de todos los demás, ¿no es verdad? Que son en realidad los consumidores, los usuarios finales. Noveno principio. Los precios suben, dice,
cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Bueno, ¿qué significa esto? La teoría cuantitativa del dinero establece que a largo plazo el aumento de la cantidad de dinero en circulación, si no estuviera respaldado por un aumento proporcional de la producción, va a generar inflación. Algunos casos son las hiperinflaciones que han sucedido, por ejemplo, en países africanos como Zimbabue y también en Bolivia. En la década de los 80 hemos sufrido una hiperinflación con emisión excesiva de monedas sin un respaldo productivo, lo que ha provocado un aumento explosivo de los precios. En esas épocas, la gente prácticamente iba a cobrar sus sueldos en carretilla, ¿no? Literalmente, porque le daban tanta cantidad de billetes que no alcanzaba una simple bolsa, ¿no? Pero billetes sin valor. Todos esa cantidad de dinero a veces no alcanzaba ni para comprar un par de zapatos, ¿no? Por el precio excesivo de esos productos. Obviamente esto ha erosionado el poder adquisitivo, ha distorsionado la inversión y ha generado una desconfianza. De manera que antes, en el caso de Bolivia, otra vez llegando a este punto, hemos migrado del peso boliviano, que antes ya estaba en cifras de millones, ¿no? Un pan costaba, creo, 5 millones de pesos bolivianos, ¿no es verdad? Se darán cuenta la cantidad excesiva de billetes que había que pagar para comprar un pan, si es que nos vendían, porque cada día se depreciaba más. Y luego, bueno, llegó en Bolivia un ajuste de políticas en el gobierno de Víctor Paz Estensoro. No, no vamos a decir en el sentido, digamos, de hacer una apreciación, un juicio de valor, pero a favor o en contra de él, pero esto, digamos, entre sus políticas ha repercutido en que se cambia la moneda, la denominación, ¿no? Y desde ese momento se llama boliviano, ya no se llama peso boliviano, ¿no? Entonces, eso, en otros países como en Ecuador, por ejemplo, se ha optado por medidas más radicales, se ha dolarizado. Antes la moneda en el Ecuador se llamaba sucre, hoy son dólares, ¿no? Entonces se ha tomado la decisión de dolarizar justamente por evitar estos problemas que estamos viendo respecto de la inflación. Décimo principio, dice, en el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Vamos a ver en los temas posteriores, por ejemplo, la curva de Phillips, que va a describir la relación inversa entre la inflación y desempleo en el corto plazo, mostrando, por ejemplo, que políticas expansivas que estimulan la demanda pueden reducir el desempleo, pero ¿a qué? Al costo de aumentar la inflación. Ejemplo, un aumento del gasto público, por ejemplo, en infraestructura, puede generar empleo y crecimiento económico inmediato. Pero si la economía ya está cerca de su capacidad productiva, este estímulo más bien se va a traducir en presión inflacionaria. Y a corto plazo, esta relación va a tender a desaparecer y la inflación alta no va a garantizar el empleo sostenido, por lo que esa política económica va a ser contraproducente. Consiguientemente, en este caso hay que buscar o hay que tratar de buscar un balance bastante cuidadoso, riguroso en el sentido estricto de la palabra.